Vampiros. Uno de los monstruos más antiguos en la historia de la humanidad, reflejo de los miedos y tabúes que han caracterizado a distintas sociedades en distintas épocas, a veces representantes de una aversión a los cuerpos pálidos que, a menudo, eran sinónimo de enfermedades, a veces un símbolo de tentación, perversión, pero sobre todo, uno de los pilares más importantes en la historia del terror como lo conocemos. Bienvenido a Viernes de Vampiros. Si tú eras el del teléfono y el del autobús, ¿quién jugaba con las luces? Acabo de ver Nosferatu y vaya que fue una experiencia. Fue como ir en el lomo de un tigre por el ojo de un huracán. Creo que no puedo explicar lo mucho que estaba esperando esta película desde el año pasado y honestamente valió cada segundo. No se me ocurre una mejor forma de revivir el cine gótico que con esta obra maestra. Y a pesar de la emoción que me causa hablar de esta película, vamos a dejar el análisis de la obra de Eggers para otro día, porque honestamente me gustaría verla una o dos veces más antes de hacer un video. Así que el episodio de hoy va a ser especialmente dedicado a todos aquellos que tienen pensado ir a ver esta película y les gustaría un poco de contexto, o si bien eres un fanático del cine gótico en general, vamos a hablar de Nosferatu desde el principio. Nosferatu, una sinfonía del horror, es una película muda alemana de terror gótico dirigida por Friedrich Wilhelm Murnau y estrenada en 1922, lo cual significa que es del dominio público y puede utilizar el metraje que quiera. La película sigue la historia de Thomas Hutter, quien, recién casado con su esposa Ellen, vive felizmente en la ciudad ficticia de Duisburg en Alemania. Thomas trabaja para un agente inmobiliario llamado Herr Nock, quien le comenta que el conde Orlok de Transilvania está interesado en adquirir una casa en Duisburg, sugiriendo a Hutter que le venda al conde la casa que está enfrente de la suya, afirmando que éste está dispuesto a ofrecer una generosa cantidad por ella. De este modo, Thomas se encamina a los Montes Cárpatos en Transilvania para cerrar el negocio, no sin antes dejar a su esposa al cuidado de sus amigos Friedrich y Annie Harding. Cuando finalmente llega a los Montes Cárpatos y decide hospedarse en una posada, Hutter se da cuenta que al mencionar el nombre del conde, los lugareños lo miran aterrorizados y la mayoría intenta hacerle cambiar de opinión, rogándole que no vaya a buscar al conde y advirtiéndole de un mal que ronda por el bosque. Como si la situación no fuera ya suficientemente extraña, Hutter encuentra en su habitación un libro llamado De espíritus aterrorizados por vampiros, sortilegios y los 7 pecados capitales, en el cual se describe al vampiro Nosferatu, una criatura nacida de la semilla del demonio Belial que se alimenta de sangre humana. Al día siguiente, Thomas emprende el viaje nuevamente hasta que los cocheros se niegan a continuar su camino al llegar a un puente, afirmando que del otro lado del mismo vive un diablo. Así que Thomas tiene que seguir caminando hasta encontrarse con un cochero misterioso que lo recoge para llevarlo con el conde Orlok. Literalmente, el cochero es el conde con un gorrito. Al llegar al castillo, Thomas es recibido por el conde Orlok, quien le dice que, al haber llegado tan tarde, es decir, casi a la medianoche, todos sus sirvientes se han ido a dormir y el castillo está completamente solo. A partir de este momento empiezan a pasar un montón de cosas raras. Por ejemplo, en un momento cuando están cenando, Thomas se corta el dedo por accidente y el conde se apresura a chupar la herida, obviamente asustando a su huésped. A la mañana siguiente, Thomas despierta encontrando 2 heridas en su cuello, pero no le da importancia. Incluso en una carta que le escribe a Ellen menciona que hay una plaga de mosquitos que le picaron el cuello. Al anochecer, Hutter vuelve a encontrarse con el conde Orlok, ya que éste duerme durante el día. Thomas comienza el negocio ofreciéndole distintas casas, pero es entonces que se le cae una foto de su esposa por accidente, lo que por alguna razón provoca que el conde, al ver la foto, inmediatamente decida comprar la casa frente a la de Hutter, no sin antes comentar que su esposa tiene un cuello muy bonito. Es aquí que Thomas comienza a sospechar que Orlok es Nosferatu, pero para este momento es muy tarde, ya que el vampiro ha entrado a su habitación para atormentarlo. En ese mismo momento, lejos de ahí, Ellen empieza a caminar sonámbula hacia el balcón, siendo detenida por Harding antes de caer. El hombre la devuelve a su cama, pero Ellen, en una especie de trance, comienza a gritar el nombre de su esposo, lo que de algún modo hace reaccionar al vampiro a kilómetros de ahí, que está a punto de atacar a su esposo inconsciente y se detiene. A la mañana siguiente, Thomas se despierta con la intención de confirmar sus sospechas y encuentra a Orlok dormido en un ataúd, lo cual lo convence de abandonar el lugar y volver a casa.
Sin embargo, es encerrado en el castillo mientras Orlok empaca un montón de ataúdes en un carruaje y se dirige a su nueva casa en Alemania. Thomas intenta escapar, cayendo y perdiendo la conciencia en el proceso, para después despertar en un hospital donde empieza a gritar incoherencias. Mientras tanto, el conde Orlok se encuentra dentro de su ataúd en un barco con rumbo a Wisborg, viajando de puerto en puerto, alimentándose de la gente y, en un momento, también de la tripulación, quedando únicamente el capitán y su segundo al mando. Es este último quien, al encontrarse con el vampiro, se lanza al mar, mientras que el capitán decide atarse al timón únicamente para ser asesinado por Nosferatu. Por otro lado, tanto Ellen como el jefe de Thomas parecen sentir la llegada de Nosferatu, este último encerrado en un asilo, cediendo ya a la influencia del vampiro, comienza a gritar y a comer insectos mientras afirma que la sangre es vida. Después de un largo viaje, Thomas logra volver a casa con su esposa y, desgraciadamente, Nosferatu también llega a Wisborg, mudándose a su nueva casa mientras carga su ataúd. De una manera muy chistosa, para ser sinceros. Misteriosas muertes comienzan a ocurrir tras la llegada de Orlok, todas atribuidas a una peste misteriosa. Sin embargo, Ellen descubre tras leer el libro que Thomas encontró al principio, Nosferatu solo puede ser una joven de corazón puro lo distrae hasta el amanecer. Ellen decide sacrificarse, así que finge estar enferma y envía a Thomas a buscar al profesor Bulwer para distraerlo. Una vez sola, Ellen invoca a Nosferatu, quien bebe la sangre de la joven pero por los rayos del sol acabando con el vampiro. La historia termina con la llegada de Thomas, quien sostiene en sus brazos a su esposa mientras ésta pierde la vida. Si te suena ligeramente conocida esta historia, es porque ya existía. Si has leído la novela de Stoker o conoces por encima la historia de Drácula, seguramente notaste un montón de parecidos y déjame decirte que no es coincidencia. Vamos a retroceder un poco en el tiempo. En 1897, Bram Stoker publica su famosa novela Drácula, que se convertiría en una de las obras más representativas de la literatura gótica. La novela sigue la historia de Jonathan Harker, un abogado inglés que viaja a Transilvania para hacer negocios con un misterioso conde para convencerlo de comprar una casa. Como puedes ver, la historia es básicamente la misma que acabamos de explicar, pero ¿por qué la historia es tan similar? Bueno, avancemos un poco en el tiempo. En 1921 aparece Prana Film, un estudio cinematográfico alemán fundado con la intención de producir películas que abarcaran temas ocultistas y sobrenaturales. Alvin Grau, artista, ocultista y uno de los fundadores de Prana Film, presenta la idea de realizar una película de vampiros debido a una experiencia que tuvo durante su servicio en la Primera Guerra Mundial. Grau contó cómo, en invierno de 1916, un campesino serbio afirmó que su padre era un vampiro, generando en Grau un interés por el misticismo de dichas criaturas. Es entonces que el hombre, junto con su colega Enrico Dieckmann, contratan a Henrik Galeen para escribir un guión basado en la novela de Stoker, a pesar de no contar con los derechos de autor. Es así que el conde Drácula se convierte en el conde Orlok, el matrimonio de los Harker se convierte en Thomas y Ellen Hodder, el personaje de Van Helsing se convierte en el Dr. Bulwer, en el que encontramos la misma figura del profesor especializado en las ciencias ocultas para hacerle frente al vampiro. Renfield, el lacayo del vampiro, se convierte en Herr Knock, y finalmente la historia se mueve de Inglaterra a Alemania y en lugar de desarrollarse en 1890, ahora ocurre en 1838. Fuera de estos aspectos, la historia transcurre de la misma forma que en la novela, salvo algunos cambios de los que hablaremos más adelante. Pero es de esta forma que Nosferatu, dirigida por Friedrich Wilhelm Murnau, ve la luz en 1922, convirtiéndose en la primera y única película de Prana Film. Pero, ¿por qué? Bueno, hay que tener en cuenta que para este momento Bram Stoker tenía 10 años de fallecido, y es aquí donde la viuda de Stoker, Florence Balcom, entra en esta historia. Dato curioso, esta mujer también tuvo sus andanzas con mi patrón, el mismísimo Oscar Wilde, pero eso es tema para otro video. Mediante una carta anónima, Florence recibió el programa de un evento cinematográfico que se había llevado a cabo en Berlín, dentro del cual se incluía una película alemana descrita como una adaptación libre de la obra de Bram Stoker. Y fue así que, en 1925, un tribunal falló a favor de Florence tras presentar una demanda por derechos de autor contra Prana Film, lo cual provocó que el estudio cinematográfico se declarara en bancarrota y se ordenara la destrucción de todas las copias de Nosferatu.
Sin embargo, para este punto, la película ya había sido comercializada a nivel internacional, de modo que existían un montón de copias alrededor de Europa e incluso en Estados Unidos, que permanecieron escondidas durante la persecución de la cinta hasta la muerte de Florence Balcom en 1939. De este modo, la película sobrevivió a la persecución y se convirtió en un clásico del cine de terror. Sin embargo, debido a la distribución clandestina del filme, existían un montón de copias diferentes del mismo. Muchas provenían de otras copias sin restaurar y todas tenían diferencias de metraje debido a que cada país había exhibido una versión diferente de la película durante su estreno. Es de este modo que hubo un montón de versiones diferentes, es decir, la versión alemana era diferente a la francesa, que a su vez era diferente a la americana. En 1984 se presentó en el Festival de Berlín la versión más fiel a la película original, pero para 2005 fue lanzada para DVD una versión en la que se logró restaurar el metraje completo de la película. Es importante mencionar que esta obra pertenece al movimiento del expresionismo alemán, el cual apareció a principios del siglo XX. El expresionismo consistía en, valga la redundancia, la expresión más subjetiva de la naturaleza humana, dando prioridad a la representación de los sentimientos por sobre descripciones objetivas de la realidad. El expresionismo en Alemania se vio influenciado por la situación sociopolítica entre guerras, es decir, entre 1918 y 1939, después de terminada la Primera Guerra Mundial y antes de comenzar la Segunda. De este modo, el expresionismo alemán se caracterizó por una atmósfera de desesperación, miseria y amargura que se reflejaba en el arte de la época mediante la deformación de la realidad. En cuanto a Nosferatu, el mismo Groh confirmó que la aparición del vampiro pretende plasmar la realidad de la Alemania posguerra. No solo eso, sino que la película hace una asociación entre Orlok, las ratas y la enfermedad durante toda la película. De este modo, Nosferatu termina siendo también una representación del miedo colectivo que tenemos como sociedad a la epidemia, a las enfermedades que devastan ciudades y países enteros. Gracias al recurso visual de las ratas en la película, es fácil relacionar al vampiro con la enfermedad casi automáticamente, teniendo en cuenta que por muchísimos años hemos asociado a estos animales con la transmisión de enfermedades, y en la película parece convertirse en un paralelismo de la peste negra. Sin embargo, el autor y periodista Thomas Koebner relaciona directamente la representación de la enfermedad de Nosferatu con la pandemia de gripe de 1918, también conocida como gripe española, y que en realidad fue producida por el virus de la influenza H1N1. Bajo este contexto de una Alemania recién azotada por la guerra y la enfermedad, es fácil entender el rol del vampiro como una fuerza de destrucción que arrasa con sociedades enteras. Por otro lado, el mismo Koebner nos describe a Orlok retomando la figura del vampiro como una metáfora para la sexualidad, pero de una forma completamente diferente. El vampiro en este caso es representante también del deseo sexual reprimido y condenado por la sociedad. Si bien en la obra de 1922 no está representado de forma explícita, la invitación que Ellen le hace al vampiro de entrar a su habitación desafía de forma simbólica los tabúes de la sociedad de la época. Ellen es la joven virgen y pura que tantas veces hemos visto en obras de vampiros anteriormente, manteniéndose como la antítesis del vampiro como un ser corrupto y seductor. Sin embargo, Ellen rompe con la expectativa de este arquetipo al entregarse al vampiro de forma simbólica. Otros aspectos importantes de la película es, primero que nada, está completamente influenciada por el interés ocultista de Groh. Podemos notarla, por ejemplo, en la carta que recibe Hernok, que parece estar en una especie de código que hace uso en su mayoría de símbolos arcanos. Asimismo, el vampiro toma un origen demoníaco, específicamente nacido de la semilla de Belial, uno de los príncipes del infierno acorde a la creencia judio-cristiana. Cabe mencionar también que es de esta película que surge la idea de la luz solar siendo letal para los vampiros. Si bien en obras anteriores, como Drácula por ejemplo, se hace alusión a los vampiros perdiendo cierta parte de su poder durante el día, es Nosferatu quien forma la idea de los vampiros vaporizándose al tener contacto con la luz del sol, y desde ese entonces, este concepto se ha convertido en parte importante de la mitología vampírica. Nosferatu me parece una de las obras más curiosas, por ponerlo de algún modo. El hecho de que haya nacido como una adaptación ilegal de Drácula te genera cierta expectativa y sin embargo, aún así como espectador terminas llevándote algo nuevo. Nosferatu, en pocas palabras, me parece una carta de amor al cine gótico.
Es un constante viaje entre el temor a la devastación ocasionada por la enfermedad y la exploración de lo prohibido, lo oculto y lo arcano. La narrativa mágica de la obra vuelve a aparecer en 1979 con la adaptación de Werner Herzog y, a finales de 2024, regresa en la adaptación de Robert Eggers y déjenme decirles, es una joya. Es importante mencionar que, evidentemente, el terror de Nosferatu de 1922 no se adapta con éxito a las audiencias actuales, es decir, es una película en blanco y negro y sin sonido, es de esperarse. Sin embargo, todo el potencial de la historia que les acabo de contar es retomado por Eggers de una forma tan maravillosa, fiel al material original, pero al mismo tiempo adaptado a una audiencia más moderna. Pero eso es tema para otro video, me gustaría primero ver la versión del 2024 por lo menos una vez más. Pero en resumen, esta película tiene ratas, ocultismo, enfermedad y sobre todo, una nueva imagen del vampiro, esta vez demacrado y repulsivo. Así que si estás interesado en la película de Eggers que acaba de estrenarse, tal vez considera darle una oportunidad a la versión de 1922. Puede ser que te sorprenda y bueno, puedes verla aquí mismo en YouTube. Ahora dime tú, ¿conocías esta historia? ¿En serio hiciste un video de Nosferatu antes de hablar de la obra original? Supongo que tengo que empezar a trabajar en el otro video.